Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña mi panel de especialistas para hablar de los diferentes temas del día de hoy. Recuerda que lo está escuchando en vivo a través de Twitch, que estamos todos los viernes a las 6 de la tarde. Hoy día nos atrasamos un poco por un montón de situaciones, pero son detalles, pero normalmente, idealmente, partimos a las 6 de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma, recuerden compartir nuestro contenido. Hemos subido hartas cosas a Instagram en estos 2 días. Agradecemos mucho la recepción que han tenido esas notas. Y si no nos siguen en Instagram, pueden seguirnos en Instagram con radio.f5. Y también nos pueden seguir en todas nuestras plataformas: Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. Recuerden que tienen aquí también el cuadro de chat, donde ustedes pueden comentar sobre los diferentes temas que vamos a hablar el día de hoy. Y si usted nos está viendo en diferido a través de YouTube, en la caja de comentarios también los esperamos para que comenten sobre los 3 temas que vamos a conversar el día de hoy. Por un lado tenemos a Tamara Molina. ¿Cómo está Tamara y de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola Ariel, muy bien, muchas gracias. Y les contamos que hoy día les vamos a tener un tema que ha estado en la polémica durante la semana, que son las encuestas presidenciales que han arrojado. Han subido algunos candidatos como José Antonio Kast, se han desplazado a otros como Sichel, así que hoy día les vamos a estar contando cómo funciona esta metodología de las encuestas y qué está pasando también en la carrera presidencial. Muchas gracias, Tami. Un tema muy, muy interesante que siempre genera discusión porque muchas veces las encuestas no la están adivinando o últimamente no la están adivinando. Y vamos a ver un poco, entender cómo funciona el tema de las encuestas, sobre todo de la más conocida, pero al mismo tiempo más desprestigiada encuesta CADEM. También nos acompaña Maya Vélez. ¿Cómo estás, Maya? ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola Ariel, muy bien aquí. Muchos saludos para todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, el siguiente tema que vamos a tocar son los avances dentro de la Convención Constitucional en que se está trabajando. Ya tengo entendido que se eh, crearon ya las coordinaciones de comisiones dentro de la Convención. También se está viendo trabajar en el Biobío. Así que vamos a ver cómo es que han avanzado, cómo es que ha avanzado finalmente la CC. Muchas gracias, chicas. Antes de comenzar, realizar unos pequeños anuncios. Primero, por un lado, agradecer desde ya a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado por 2 años. Te digo que Radio F5 comenzó un día 20 de octubre del año 2019, hicimos post estallido social. Era un proyecto que se venía gestando, pero decidimos lanzarlo en este contexto especial para Chile, que cumple 2 años y nosotros también cumplimos 2 años de nuestro nacimiento, así que agradecemos ya a toda la gente que nos siguió cuando empezamos en Spotify, después cuando nos trasladamos a YouTube, desde siempre en Instagram y ahora en Twitch, que estamos hace poco comenzando en esta plataforma, estamos todavía adaptándonos, viendo los horarios e intentar que todo esto siga creciendo. Si les gusta nuestro contenido, siempre se lo agradecemos que lo compartan. Y también, como medio, queremos seguir creciendo y para eso igual se requieren fondos. Y si les gusta nuestro contenido, acá abajo, usted en acerca de, hay una plataforma donde usted nos puede donar directamente y va a salir también el anuncio aquí en el programa y nosotros le vamos a agradecer en vivo su donación, así que si lo quiere hacer idealmente hágalo cuando nosotros estemos los viernes a las 6 de la tarde para agradecérselo en vivo en la donación que usted está realizando. Y por último, también el anuncio que íbamos a realizar, se me olvidó el tercero. Pero si se me acuerda durante el programa, se los voy a comentar. Pero bueno, chicas, ya vamos a comenzar sobre este programa de Actualizando el Medio. Y vamos a partir con el tema del 18 de octubre. El 18 de octubre del año 2019 tenemos que se cumple un año del estallido social. Estamos dentro de un contexto histórico muy particular y al mismo tiempo se genera esta impresión respecto al comienzo y el hito que también genera el 18 de octubre, que se empieza a redactar la nueva constitución. Primero les voy a preguntar un poco cuáles son sus sensaciones de este 18 de octubre, 18 de octubre del 2021, muy distinto al del 2019 y muy distinto también al del 2020. Recordemos que el año 2020 igual estuvo marcado primero que la comuna de Santiago estaba en cuarentena. Entonces no podía haber tantas manifestaciones dentro del marco legal, igual se realizaron y además también estuvo marcando por hechos directamente de violencia, donde hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile tuvieron una batalla campal ahí en la Plaza de la Dignidad. Pero tenemos que se generó esta polémica y el año 2021 algo mucho más tranquilo, mucho más simbólico, con muchas manifestaciones en distintos puntos del país, pero como siempre los medios de comunicación transmitiendo la violencia, el gobierno de la misma forma. Y además, preguntarles si es que ustedes también tienen una opinión respecto a lo que dijo el subsecretario Gali, que toda esta violencia es culpa de Gabriel Boric y Jasna Proboste. Esto quizás podamos profundizarlo más adelante, pero ya plantearlo desde ya dentro de los comentarios que ustedes van a tener
ahora es mucho más personal, información no hay mucha, porque todos sabemos qué pasó el 18 de octubre y todos también sabemos cómo ha manejado el gobierno estas situaciones. Así que, Amaya, parto contigo primero. ¿Cómo viste este 18 de octubre? ¿Qué estabas haciendo tú? Por ejemplo, sabemos que nuestra compañera de trabajo, Vanessa Marín, estuvo en la plaza ese día. Así que yo no. Estuve trabajando arduamente en la radio, en el post que ustedes pueden ir a revisar desde ya, que es el de las declaraciones de patrimonio de los alcaldes, que quedó ahí bastante bonita. Así que, Amaya, ¿cómo estuviste tu 18 de octubre y cómo lo viste también desde la vista de los medios de comunicación, entre otras cosas? Bueno, primero para partir, claro, yo no asistí a las marchas, no asistí a las convocatorias que hubo alrededor de, por lo menos Santiago, dentro de Santiago, debido a temas médicos. Estuve haciendo diligencias médicas ese día, lamentablemente, pero anduve muy cerca de los lugares y por lo menos estuve por esta parte, por Villavista, y la verdad es que ya habré estado ahí hasta como las 4 de la tarde y hasta las 3 de la tarde por ahí, y no se había generado ningún disturbio, por lo menos dentro de la zona en la que yo me encontraba. Siento que, como planteabas tú, Ariel, a ver, tocaste a varios temas, y en primera instancia, el tema de los medios de comunicación se sabe que siempre han exacerbado todos los hechos de delincuencia. No sé si será por un tema como político, estratégico, o si no porque vende más también, o ambas juntas. Pero sí se sabe que focalizan las cámaras y las notas informativas en cuanto a los acontecimientos de destrozo o de asaltos o de que, no sé, destrozaron una pyme o algo por el estilo, y a eso le dan muchísimo alcance televisivo. O sea, eso tiene mucho alcance televisivo finalmente. Y claramente no estoy de acuerdo. De hecho, conversé con muchas personas que estuvieron dentro de la marcha y me contaron que que estuvo buena, que fue como muy tranqui, así me recordó lo que me habían comentado de la marcha feminista en un tiempo, que era como muy pacifista y que claramente los disturbios se generan con carabineros y cuando empiezan a lanzar, con su carro lanzaguas, a molestar. Entonces ahí se genera como ese momento de tensión, que siempre tiende a ocurrir también La Moneda o en la Universidad de Chile, como ese sector siempre es como muy, muy clave. Bueno, y respecto a los dichos, respecto a Boric y Proboste, la verdad no estoy de acuerdo. Eh, Creo que no hay que hacerse el ciego como con el tema de dónde viene esto, de dónde viene esta rabia, de dónde viene el querer hacerse oír. Esto no es porque a miles de personas se le dio la gana simplemente quemar Santiago, quemar metros, que bueno, eso también es otra historia, sino que va mucho más allá, viene de años de buscando dignidad. Entonces creo que no hay que pasar por sobre esa sensación general y, y, y colgarse un poco de esta instancia de los candidatos, aunque se entiende que el 18 de octubre se ha convertido en una fecha clave para esta instancia de las presidenciales. Por ejemplo, se escucha mucho que tras el 18 de octubre, Kast también creció por un tema de que se vio en la televisión, tanta delincuencia, tanto quema de cosas, tanta destrucción de cosas, que finalmente hacen que Kast sea como un candidato que va a coartar todo esto. Entonces, creo que sí. Ahí se me fue el hilo. Creo que finalmente se ha convertido como un poco en un juego político y no hay que olvidar el sentido tampoco del 18 de octubre. Eso. Muchas gracias, Amaya. Tami, ¿qué tienes que opinar al respecto sobre el 18 de octubre, todo lo que ha sucedido en esta fecha, sobre la importancia de esta conmemoración, donde inicia el estallido social, un proceso que, en mi opinión, todavía no ha terminado? Se nota que quedan como encrispamientos, sí,
de toda esta situación. Tenemos que también fueron las primeras manifestaciones post Pandora Papers, entre medio de una acusación constitucional, y también todo lo sucedido con el subsecretario Gali, y también toda la estrategia del gobierno para evitar o no evitar los saqueos que ocurrieron en las cercanías de la Plaza Dignidad, en Puente Alto, en otros puntos de la capital y de Chile. Así que también generado polémica, y después vamos a ir un poco con lo que han dicho los candidatos y cómo se marcan las posturas respecto a este tema. Pero inicialmente, ¿qué opinas del 18 de octubre? Sí, efectivamente, como dijiste tú, Ariel, yo creo que la contención de toda esta, de los saqueos, de la violencia que se generó ese día por grupos minoritarios de personas, no se logró. O sea, yo creo que ahí está la paradoja de lo que se vio en todo este debate público que hubo con subsecretario Gali, con presidente, con candidatos presidenciales echándose culpas de la violencia. Fue que en este momento las personas que están a cargo de mantener el orden público son justamente el subsecretario Gali, que es el Ministerio del Interior, que está encargado de ver todo este tema de la fuerza policial. Entonces, quienes estaban encargados el 18 de octubre de contener y proteger de que no se sucedieran estos hechos eran justamente estas personas, pero las culpas por parte del oficialismo se dirigieron directamente, como decían ustedes, a los candidatos Boric y Jasna Proboste. ¿Por qué subsecretario Gali le echaba la culpa? Porque desde este sector político se está impulsando el proyecto de ley con los presos de la revuelta, así se denomina, que este proyecto lleva consigo revisar ciertos casos en que hay personas que están detenidas cuando no hay pruebas suficientes de que esas personas son las que cometieron el delito durante el 18 de octubre del año 2019. Y bueno, respecto al 18 de octubre como tal, yo tampoco asistí a las manifestaciones. Honestamente creo que la pandemia ahí me alejó mucho de tener ganas de ir. Si no hubiera pandemia podría haber sido, pero como pudimos ver, Plaza Italia o Plaza Dignidad estaba llenísima, había mucha gente. Y yo creo que también todo esto responde al contexto que mencionabas tú, Ariel, de que justamente salió lo de Pandora Papers, salió lo de Piñera, este conflicto de interés, justamente con candidatos presidenciales que están muy con este juego político de la violencia, que Kast dice que eso se va a acabar. Entonces creo que fue el contexto social perfecto para que harta gente todavía tuviera como este valor de ir a Plaza Dignidad y poder manifestarse y conmemorar este 18 de octubre, que es una fecha sumamente importante, porque cabe destacar que gracias a esta manifestación social del 2019 hoy día estamos discutiendo un proceso constituyente nunca antes visto en el mundo, que tiene 155 constituyentes, es una convención paritaria y contiene escaños reservados para pueblos indígenas. Entonces, gracias a eso, hoy día estamos en un proceso de cambiar la nueva constitución, que efectivamente hay algunas trabas que no dejaban avanzar, por ejemplo, en materia de salud o de derechos de las mujeres, que estaban ahí trabadas en la constitución y que, si todo sale bien, porque esta redacción ya partió el 18 de octubre, va a poder seguir desarrollándose efectivamente, y las personas ya cuando tengamos listo este texto vamos a poder juzgar si es lo que necesitamos para nuestro país o no. Pero en resumen, creo que este aniversario del 18 de octubre por parte de la clase política se quedó mucho en el tema de culpas para aquí, para allá, de la violencia, la violencia, la violencia, como decían ustedes también, los medios, sumamente ahí toda la violencia contra esto. Y esto igual responde a la polarización que se ha generado también en la sociedad, con que la izquierda representa una cosa y la derecha otra. La derecha muy extrema está de la mano de José Antonio Kast, la izquierda están diciendo que Boric es como títere de Jadwe, que Jadwe de cierta forma antes, porque ya hasta fuera de la carrera presidencial, representaba esta parte un poco más extrema de la izquierda. Entonces estas culpas ahí que se están tirando entre la clase política creo que fue uno de los hitos que marcó directamente esta conmemoración, y eso se confirmó totalmente con las declaraciones de un ministro de Estado, que eso no corresponde, porque se ha tratado también como un tema de campaña electoral, porque está echando la culpa directamente a Boric y a Proboste, que están en carrera presidencial. Entonces es una materia que no correspondía que él tocara. Así que eso creo respecto al 18 de octubre. Gracias, Tami. Un poco, también mi opinión respecto a este tema, el 18 de octubre siempre es una fecha importante. Creo que ya entra un poco también dentro de estas fechas hito. El mismo
Si es que la memoria no me falla, también en octubre se gana, bueno, el día 25 de octubre es el día de se está haciendo el proyecto de ley para que sea el día de la democracia. Producto que es el día en que se votó el plebiscito de la apruebo y el rechazo. Y también hubo otro hito democrático en esa fecha que también vale destacar para el Día de la Democracia. También saludar a Jung Luciano, que nos acaba de seguir en el canal. Muchas gracias, Luciano. También, siguiendo con mi postura, muchos son los hitos que se tienen que enmarcar dentro de esto y el 18 de octubre ya entren dentro de una fecha relevante para nuestro país. Sobre todo para un sector que lo vivió. Creo que todos nos vamos a acordar y va a ser tema de conversación. ¿Qué estábamos haciendo el 18 de octubre? Todos tenemos nuestra historia con el 18 de octubre. Nosotros mismos, por ejemplo, el día 20 nació el medio, así que también lo sentimos con mucho cariño. Fuimos a cubrir las primeras cosas. No me acuerdo si estaba con la Mayo o con la Vane, que fuimos con unos hinchas de la U y como que nos trataron de prensa burguesa y que se nos echaron encima, así como, no, la tele miente, que no sé qué. O sea, loco, llevamos 2 días. Así como, llevamos 2 días como medio, literal. Y también, prensa burguesa, etcétera, etcétera. Y le encuentro toda la razón al amigo, producto de que es esto mismo. El único canal que yo por lo menos lo pillé, y fue una cuestión súper, pero súper pequeña, fue el Mega. Que estaba mostrando la violencia, que no sé qué, y fue como, y unas pequeñas imágenes de la manifestación, que como, no todo está enmarcado dentro de esto, sino también las manifestaciones pacíficas, y mostraban como imágenes de la gente marchando, así como, bacán. Pero mucho, comparativamente, no es nada. Así que siento que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en esto. Si somos críticos respecto a esta situación, no lo veamos. Creo que siempre hago ese llamado como, sí, véanlo bajo su contexto, bajo su idea, pero si encuentra otras alternativas como nosotros, siempre lo destaco, se puede hacer. Entonces creo que los medios de comunicación están haciendo un juego para establecer, para también generar este ruido que es lo que busca el subsecretario Gali. La única como justificación que ciertamente le podría buscar, y que fue lo que lo dijo Sichel, que es que son parlamentarios. Entonces, igual como parlamentarios tienen cierta responsabilidad ante ciertas cosas. Está el tema de la ley de indulto, que es un enredo. Como he intentado ver debates de qué se trata, de cómo se va a manejar, pero permiso. Eso no. Como está el tema de los indultos y no entiendo bien si es que va a ser para todos, si es que va a ser, por ejemplo, para que los que no tienen pruebas, los que, por ejemplo, están acusados de quema de locales, sí o no, una indemnización respecto a los locales. Es un enredo gigante. Así que ahí sí podría buscarle decir, ya, tiene razón subsecretario Gali, pero no lo comparto. Ahora, yo encuentro que no tiene razón. Siento que es un ataque directo y una estrategia política. Y además, me hago súper responsable de lo que digo, que sigue siendo también una estrategia política el no hacer nada. Porque si tenemos que ya llevamos 2 años con saqueos, 2 años con este supuesto, con esta violencia desmedida en varios puntos de la capital, y realmente Carabineros no aprendió nada en 2 años. ¿Realmente no se sentaron a conversar alguna estrategia? Sabiendo puntos críticos. Por ejemplo, el líder para la gente de la granja, La Pintana, ese sector, está el líder del 25 de Santa Rosa. Y ese líder lo han saqueado 3-4 veces. Y nunca han hecho nada. Y eso, si sucede en un líder cercano, perdido en la comuna de La Granja, debe suceder en muchos puntos del país. Y realmente Carabineros no aprendió. El subsecretario Gali está de ahí desde el estallido. Está ya a su tiempo. A diferencia de quizás Delgado, porque viene entrando recién, etcétera, etcétera. Pero el subsecretario Gali lleva tiempo. Y no encontraron ninguna estrategia. ¿Ha sido ineficiente la institución de Carabineros? Entonces, yo siento de que si no ha aprendido en 2 años, por algo será. Alguna estrategia tendrán que tener. Y creo que esa estrategia es no hacer nada. Porque como decía la Maya,
todavía no tengo un dato estadístico comprobado, que lo más probable es que lo veamos el lunes, es que el CAS suba la encuesta. Por esto mismo. Me acuerdo que cuando fue de haber sido algo así también, el 18 de octubre, creo que también fue como en esta fecha el 18 de octubre, también, como una escalada de violencia y teníamos el 25. Y me acuerdo que la franja del rechazo del 19, de nuevo, que los violentistas, que tú estás de acuerdo con esto, crees que este es el cambio que están buscando, y también, y después les voy a dar el paso a ustedes nuevamente para conversarlo. No confundamos. Cada vez que hablamos de este tema hay que recalcarlo, pero nos faltan. No confundamos. Suena súper meme ya a esta altura, pero la violencia se condena venga de donde venga. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso. O por lo menos un porcentaje relativamente mayoritario. Entonces, es decir, esta violencia es una estrategia política o un arma política de cambio, creo que no estoy de acuerdo con eso. Creo que son dos cosas distintas. Un tema es delincuencia y otro tema es estrategia política. Para mí, por ejemplo, la estrategia política, la primera línea. La primera línea es una estrategia política de violencia ante la represión de Carabineros. Entonces ahí sí yo creo que les marco bien dentro de un esquema que se puede incluso defender. Pero los saqueos, como las quemas de los mismos metros, que no sabemos todavía quiénes han sido. No hay pruebas. Incluso ahora salió uno de las personas que estaba acusada de quema de metros sin ninguna prueba. Salió en libertad. Y también que se marca ahí dentro del tema de la revuelta. Como, si no tenéis pruebas, ¿por qué los tenían cerrados? Entonces creo que hay que saber separar. Y por lo menos los candidatos, Boric, Proboste, han sabido, que es como los que más han sido apelados a este tema, han sabido separarlo. Y sobre todo Boric, me sorprendió. Yo pensaba que Boric iba a decir no, y intentar justificarlo por aquí y por allá. No. La violencia, no, por ningún lado. Hay que saber separar estas armas políticas o intenciones políticas, como la primera línea, con la delincuencia. Que se enmarcan en un contexto de estallido social, que se marcan en un contexto de 18 de octubre. Pero para mí no tienen relación directa con opciones de cambio. Sobre todo, un poco de esto dice, este es el cambio que ustedes quieren de quemar cosas y robar lugares de gente inocente. No hay que juntarlo. Si no se contextualiza, por lo mismo. Porque hay menos carabineros, hay estrategias diferentes, etcétera, etcétera. Así que, chicas, también preguntarle cómo este tema de la violencia, cómo lo ven ustedes. Que se ha tocado en los medios de comunicación y también si es que tienen información un poco de cómo lo han planteado los candidatos. También voy contigo primero. Sí, creo que es muy importante hacer esa diferenciación que tú mencionas. No hay que relativizarlo y creo que eso se ha visto un poco durante el último tiempo. Creo que las sensibilidades están en la sociedad o quizás lo vemos nosotros también en la juventud, que tenemos como cierto las redes sociales, podemos ver la opinión o ideología quizás del círculo que nos rodea por los posts que comparten, entonces ahí nosotros podemos darnos como una pequeña idea como de la juventud o quizás de nuestro entorno, dependiendo de a quién tengamos en nuestras redes sociales, pero creo que los temas están muy sensibles. Por ejemplo, anda un post rondando que me ha dado mucha vuelta, que es tanto que reclamas porque está todo gris o todo quemado en Plaza Dignidad cuando yo vivía en una población que nunca tuvo área verde. O sea, está bien, efectivamente, pero eso siento que de cierta forma por detrás es como una justificación, como decía Toriel, por lo menos desde mi perspectiva, opinión personal, para mí la violencia no es forma. La gente que vive hoy día en Santa Lucía, en Plaza Italia, no son gente que nació en cuna de oro, es gente como nosotros, gente trabajadora, que probablemente ha tenido que sacarse la mugre todos los días trabajando, que los niños me imagino que también con el olor a lacrimógena, porque la concentración es la zona cero finalmente, entonces creo que por ese lado las sensibilidades están como muy, muy a flor de piel. Pero respecto a la violencia, como te dije, mi perspectiva es súper clara, creo que eso ya no es la forma y efectivamente creo que todos los hechos que sucedieron le dan material al sector oficialista.
que hoy día el sector oficialista es peligroso, porque, a ver, ¿a qué me refiero con qué es peligroso? Porque, desde mi opinión, en cualquier punto, si llega a salir alguien de derecha, es mejor que sea Sichel que Kast, porque conocemos las ideologías y el programa que tiene Kast. Y todo lo que está pasando con la violencia, ¿a quién le favorece? A José Antonio Kast. ¿Y cómo se ha visto expresado eso? A través de las encuestas, que lo vamos a tocar un poco más adelante, que también tienen sus críticas y todo, pero hay que entender que en el debate y en todo este desplante que tenía en la campaña presidencial, ha tenido una postura ahí súper dura en comparación a lo que ha tenido Sichel o en comparación a los vaivenes también que tienen en el discurso el resto de los candidatos. Entonces, antes teníamos la película súper clara, que el próximo presidente o era Boric o era Sichel, pero ahora podemos replantearnos y decir, el próximo presidente o es Boric o es José Antonio Kast. Entonces, finalmente creo que todos estos hechos delictuales, que claramente destacar, o sea, lamentablemente empañan todo el movimiento de la gente, que era harta gente la que estaba, no tengo el número de cuántas personas eran, me imagino que eran miles, probablemente por la imagen que se veía en Plaza Italia del 18 de octubre. Eh, Empaña todo este movimiento, como decía la Maya, ella estuvo ahí, ella vio que en ese momento no se generaban disturbios, uno también cuando fue a manifestarse, cuando fue el periodo del 18 de octubre del 2019, veía como la gente iba con sus familias, ¿cierto? Iban los abuelitos con sus carteles, quiero mi pensión digna, veía ese ambiente, como decía la Maya, de una marcha familiar, de una marcha donde todos se comprenden, como si uno se conociera de toda la vida con la gente, todas alegres marchando. Entonces, efectivamente, este porcentaje de gente que hace estas cosas aprovecha estas instancias, las aprovecha y bueno, acá viene el saqueo de los locales, como decías tú, Ariel, por ejemplo, quemar la escalera del Cerro Santa Lucía, que eso es un edificio patrimonial. O sea, pucha, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lamentablemente, todas estas situaciones de violencia le dan material, como decía yo, al sector oficialista de derecha, que hoy día los candidatos de ellos son como muy dispares, entonces mantienen la incertidumbre. Eh, y eso generalmente se me fue la idea de lo que iba a seguir diciendo, pero creo que igual los candidatos presidenciales, por lo menos, en el caso de la izquierda, que son los aludidos, como Boric y Jasna Proboste, supieron decirlo de forma clara. Decir, oye, no es así, yo no estoy aquí fomentando la violencia, yo no estoy aquí diciendo que esta es la forma, efectivamente esto se debe condenar, y eso respecto al tema. Sí, dos puntos a agregar respecto a lo que nombras. Uno, desde el 18 de octubre ya se empieza a generar dudas un poco de siempre de cómo se están quemando las cosas. Porque extraño la quema de la escalera del Cerro Santa Lucía. No, siempre todos son inocentes que se demuestra lo contrario, por supuesto, pero siempre se empieza a generar la sospecha, sobre todo en contexto de indulto a los presos políticos, que también genera estas peticiones preventivas arbitrarias. Punto número 2, que es un poco esta diferencia entre José Antonio Kast y Boric. Y discúlpenme, yo le he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo. Nos pasaríamos pa' hueones si es que gana una extrema derecha después del estallido social. Realmente lo encontraría ilógico. Dudaría de la democracia en nuestro país. Porque, ya, bien, teníamos un gobierno de derecha, pero no siento que las demandas se trasladen a una extrema derecha. Y también teniendo un buen candidato. No siento que Boric sea mal candidato. Sino es que es una buena opción. Así que me generaría la sospecha si es que gana, pero por lo menos en mis predicciones lo veo bastante lejos. Y se me Es acordó. que igual... Dale también. Sí. No, es que igual respecto a eso, como te decía, siento que el ambiente está tan sensible. Todo este tema, o sea, vimos como el manejo de los medios y lo que se vio. Y bueno, nosotros somos jóvenes, pues estudiamos periodismo, tenemos información a nuestra mano, sabemos de política, tenemos que estudiar política, entendemos que siempre hay algo detrás de las cosas, que no todo es violencia y no sé qué, lo entendemos. Pero si hablamos de la mayoría ciudadana, han habido como muchas polémicas durante el último tiempo y, por ejemplo, lo vemos con las polémicas de la convención, con lo que pasó con Rodrigo Vade, la gente como que perdió de cierta forma esta, como que se cayeron al suelo, entonces siento que los ánimos están tan sensibles que me preocupa también que no de nuestra generación, pero sí la generación más adulta,
pueda ver como una opción y decir, oye, ya es suficiente, estoy harta, la gente, pucha, sabemos que tiene que salir a trabajar todos los días, que el ritmo de vida lo tiene que seguir, la rutina consume a la gente, entonces yo digo, pucha, dice, ya estoy harta, como en este pensamiento más como adulto, adulto mayor, y por eso igual me preocupa que quizás sea una posibilidad, po. O sea, eso es lo que está hoy día como ahí viene en el debate. Sí, y me acordé del otro anuncio. El otro anuncio es que tenemos Nightbot. Que Nightbot entrega ciertas notificaciones que ustedes van a poder ver en el chat, que ustedes pueden consultar nuestras redes sociales, consultar YouTube y también dónde nos pueden donar. Así que ahí va a estar comando como signo de exclamación hacia arriba, redes, comando YouTube y comando donaciones que ustedes pueden ver en el chat. Por ejemplo, ahora está actualmente el comando redes. Y leer el comentario de Jung Luciano que dice, para mí, la imagen de Boric es como la del presidente de un centro de alumnos. Y creo que sí, tiene cierto punto de razón, pero se lo pondría a un centro de alumnos universitario. Siento que Boric todavía queda un poco con ese estilo del 2011 que no me había dado cuenta. Gracias, Luciano, un poco por hacer este alcance, que igual le puede perjudicar. Porque esta idea un poco del activismo, de como tomar el megáfono y dar su discurso, igual te puede quitar votos, sobre todo a quien tienes que apuntar, que es al centro. Porque el voto de izquierda igual lo tienes relativamente ganado. Pero el centro es el que te tienes que ganar. Y creo que ese le va a costar mucho. Y creo que donde se va a ver así, pero justo, es en la segunda vuelta. Porque en la segunda vuelta lo más probable es que Boric pase, sí o sí. Pero ahora, ¿con quién? Esa es la gran pregunta. Así que gracias, Luciano, por tu comentario. Y además yo te voy a dar el paso a ti para que converses todo lo que hemos comentado, sobre, principalmente respecto al tema de la violencia, que que ha marcado un poco la pauta, sobre todo este 18 de octubre. Gracias. Bueno, ni siquiera gracias, sino desgraciadamente mostrado por los medios de comunicación tradicionales. Efectivamente, como que me pasa un poco, a ver, primero quería ir, antes de que se me vaya la idea, con el tema que estaban hablando de este miedo de la Tami, porque vaya a ganar Kast, José Antonio Kast. Y la verdad yo no lo veo tan imposible, ¿sabes? Que Ariel, como que me pasa un poco lo mismo que la Tami, y es que siento que la sociedad chilena es tan susceptible a lo que ve en la televisión, de verdad demasiado. Es increíble el poder que tiene el medio televisivo. Y a pesar de que las personas sepan, porque saben que la televisión igual tiene encuadres, conocen que la televisión muestra ciertas cosas y quita del enfoque otras, a pesar de eso, igual tiene un peso muy grande en la credibilidad y en la construcción de la opinión de la persona. Y me pasa un poco que, bueno, no sé muy bien, ahí estaba buscando datos respecto a la cantidad de adultos y adultos mayores en Chile versus los jóvenes que van a votar, porque siento que sí, la juventud en su mayoría quizás no sea de derecha o no de ultraderecha y se lleve quizás un poco más por Boric que por Kast, pero por otro lado, teniendo en consideración este argumento que estoy dando de que la población chilena es susceptible y considerando que también la población adulta, como nuestros papás, por ejemplo, vivieron no sé no sé cómo explicarlo, fueron criados con miedo. A partir del miedo, quizás puede ser que alguna parte, un fragmento de la población sienta como este terror hacia lo que está pasando con lo que muestran en la televisión, estos hechos violentos, y finalmente se guíen por eso y voten por Kast, porque Kast, ¿qué es lo que promete? Armas en las calles, promete que esto se acabe, que no haya violencia a partir de violencia. Entonces como que finalmente no, yo sí lo hallo posible. Sí lo hallo posible, por eso es que la verdad me da bastante miedo. Y eso por un lado. Ahora respecto a los hechos violentos, creo que ustedes ya lo dijeron súper bien. Finalmente estos acontecimientos se llevan un poco la palestra y todo como el sentido de las manifestaciones que ya hemos conversado que no tienen como un sentido feo. No sé cómo un sinónimo de violento no se me viene a la cabeza en estos momentos.
pero no es con una intención agresiva, no es con una intención de matar Chile, sino que se den cuenta también de lo que pide el pueblo, finalmente. Y creo que estos pequeños acontecimientos que se van viendo, que se van registrando en televisión, en los medios, bueno, no solamente en la televisión, sino en los medios tradicionales en general, van atrofiando un poco el sentido de las manifestaciones. Y también me pasa un poco todo el tema con el fuego, la quema de metros, todas esas cosas. Como que también es como sospechoso. Entonces como que no, ahí yo prefiero ni siquiera como opinar ya porque la verdad no sabría qué argumento dar sostenible, pero no sé. De hecho, les iba a preguntar, ustedes que yo sé que la TAM creo que hay más marchas, no sé si tú, Ariel, pero en las marchas previas al 18 de octubre, ¿hubo quemas aparte de estas barricadas que se forman en la calle? Porque es lo único que he visto quemándose, así como prácticamente, y que tienden a ser súper, ya no digamos que son amigables exactamente, pero no hacen daño alguno, más allá del medio ambiente. Entonces, como lo que más brígido vimos fue la quema de metros y bueno, entonces como que yo les quería preguntar si ustedes habían visto esto antes, porque ahora como que haya aparecido esto de la nada también me parece muy, muy extraño. Es que siento que hay dos cosas que manejaron ahí. Uno, que es el cambio de esquema de manifestación. Porque antes del 18 de octubre, cuando iba en mis primeros años de universidad y últimos del colegio, las manifestaciones eran de Baquedano hacia los héroes. Entonces, ahora, con el 18 de octubre, creo que se empezó a manejar más el manifestarse estáticamente. El quedarse en un lugar. Entonces, en distintos puntos del país, porque tampoco era muy característico que se manchara en otros puntos de la comuna, de Santiago, principalmente. No veías mucho, por ejemplo, en la cisterna, yo no veía manifestaciones en otros lados, sino todos se concentraban en el centro de Santiago. Entonces, por un lado, siento que eso cambió y el estarse estáticamente en distintos puntos de la capital, sobre todo de la capital, que es donde ocurrieron también hartos puntos delictuales respecto a quema de metros que se puede generar, siento que hace que esto se genere. Y también, yo me acuerdo una vez de una marcha que también lo encontré así como de, ¿pa' qué? Realmente era muy ¿pa' qué? Cuando las marchas eran de Baquedano hacia los héroes, el sector, por así decirlo, hacia los héroes se marchaba, como en el tránsito de vehículos desde los héroes hacia Baquedano, que las marchas iban siempre al revés, en ese sector de la Alameda, y a la marcha. Y al otro lado estaban los capuchas con los pacos como corriendo de un lado para otro. Y me acuerdo que una vez, y fue algo súper estúpido, estaba marchando ahí por la Moneda y llegaron como 6 hueones y quemaron un paradero. Y estábamos como todos piola y empezaron a quemar el paradero y quedó la cagada porque el guanaco se empezó a meter por la marcha. Se metió así como todos que tuvimos que correr, ¿no? Y no estábamos así como en la muy piola. Incluso la marcha está hasta fome. Así que ha ido poca gente. Me acuerdo que era una marcha con Fetch por la educación. Y entonces ahí como si se generan estas quemas, pero muy pequeñas, en distintos puntos, pero la nada misma. Siento que el 18 de octubre sí generó un poco estas quemas más grandes en puntos más mediáticos, porque lo otro era en que de repente se quemaban lugares para el 11 de septiembre, pasaba cortes de luz, para el Día del Joven Combatiente, que ahí había también otros días más o menos particulares respecto a la violencia, con quema de cosas y todo esto. Pero más allá de eso, por lo menos no, y por eso también se destaca el 18 de octubre, porque ahí hubo esta escalada respecto a la quema de metro, a la quema de Torre de Enel, comillas, quema de Torre de Enel, que también quemada en circunstancias bastante dudosas, que se empieza a generar estos puntos, esos puntos distintos. Esa sí que fue turbia. Sí, no, sin duda. Sin duda. Entonces, como esos fueron los puntos como que siento que hacen que este tema de quema y cosas se genere a partir del 18 de octubre en adelante. Correcto. Oye, también yo no sé si tú vas a como complementar, no sé si habías tenido una experiencia algo parecida a la de la Ariel. Sí, o sea, yo concuerdo.
Creo que el tema de quemar y el fuego salió mucho después del 18 de octubre, porque fue con el tema de la quema de metros, que lo vimos como a lo largo de grandes partes de línea de metro, desde la que está nuestra universidad hasta, no sé, Maipú, por la línea 4, Metro Trinidad y todo eso, como que ahí se encendió el fuego y sumada a la quema de Enel, fue como las llamas de Chile, por decirlo así, cuando partió todo esto, pero antes, claro, desde mi perspectiva eran como las barricadas, típicas barricadas, en medio de la calle, enfrentamientos, pero estaba como muy clara esta división entre marcha y estos pequeños desmanes, pero claro, el tema de la quema yo, desde mi perspectiva, creo que inició como con el 18 de octubre. Oigan, y espérense, antes de que el Ariel pase a su siguiente ronda de preguntas, quería responder la pregunta misma que había dicho, que era respecto a qué habían dicho los candidatos. Y bueno, como bien el Ariel decía al principio, todos como que se habían posicionado en contra de la violencia. La Tami nombró ahí a Jasna Proboste y a Gabriel Boric, y bueno, yo les voy a mencionar lo que salió por parte de Sichel y por parte del resto. Sichel dijo que, bueno, subió un video de hecho de los vecinos que se encontraban a los alrededores, y dijo que llevamos varios meses pidiendo a los parlamentarios candidatos Jasna Proboste y Gabriel Boric que retiren el proyecto de indulto a los violentos. La señal de impunidad es trágica, justo cuando se necesitan cambios en orden y en paz. ¿Qué dirán ahora? Y bueno, ahí, como bien dijo la Tami, Jasna Proboste, Gabriel Boric se hicieron presentes, dijeron que ellos están en contra de cualquier acto delictual como este, y también se hizo presente Marco Enríquez Ominami. El gran olvidado. Nosotros hablamos de la izquierda y no lo mencionamos nunca. Sí, bien, les voy a mencionar a los más perdidos. Les voy a mencionar a los más perdidos para que sepan, porque ya también sabemos cuál es la postura de Kast y todo. Así que vamos con Marcos Enrique Dominami. Dijo: cuidado con la violencia, porque las revoluciones a veces llaman a la contrarrevolución. La protesta es legítima, pero saqueos son inaceptables y le dan argumentos al gobierno de Piñera que le eche benzina al fuego. Y subió un video. Por otro lado está Franco Parisi, desde el país muy muy lejano, diciendo: día triste, la clase media pierde, los que buscan dividirnos ganan, los abusos del 2018 a la fecha no solo se mantienen, incluso aumentan. En la izquierda y derecha no está la solución, ellos son el problema, y mientras tú los sigas apoyando, Chile irá de mal en peor. Esto es como un spot publicitario, me encanta. Un comercial. Nuestro mejor amigo. Sí, nuestro amigo Franco. Y de destacar que, como dato, por favor vean la franja de Franco Parisi. Es que no quiero tratarlo mal al amigo Franco, pero se notaba ordinaria. No, ordinaria. Se notaba en un croma, las imágenes se nota que son de un banco de imágenes. No, mal. Mal. Te vas a arrepentir de tus palabras, Ariel. De nuevo nos va a Sí, llegar lo el sé, hate van a por llegar mencionar retar. eso. Nos va a llegar hate. Mala idea. Ariel. Ya, cambiamos de tema. No. Si cambiamos de tema, yo creo mejor. Sí. Esperen, y antes falta Eduardo Artés, ya. por último, porque no, tampoco ha salido, y es que dijo que a los medios que no dan a conocer nuestra opinión sobre las enormes y valientes movilizaciones de hoy, 18 de octubre, repudiamos el terrorismo de Estado, estamos con los que luchan aún más, somos parte de ellos, somos más y debemos asumir la dirección del país. Y bueno, eso, porque ya saben el resto de opiniones, y eso, deberíamos tener como poner los tweets, así como para poner los tweets ahí. Voy a estar Sí, sí, lo vamos a trabajar. Buena idea, la vamos a anotar para tener como apoyo audiovisual que podría ayudar bastante al programa. Leer también el comentario de Jung Luciano, que muchas gracias por participar en el programa, que dice: igual raro que aparecieran quemadas las edificaciones que durante las manifestaciones estaban protegidas por casi 100 fuerzas armadas. Que es verdad. Me acuerdo que cuando pasaba el estallido social, incluso creo que como subí una historia el 17, con fuerzas especiales dentro del vagón de metro. Y había carabineros al lado del torniquete y como protección así fiera. Así que también aumentaba y se genera más sospecha respecto a este tema. Bueno, chicas, pasemos al segundo tema de la pauta del día de hoy, que es
la redacción de la Convención Constitucional. Tenemos que se inicia a redactar la Constitución, pero todavía no, porque tenemos que todavía estar, por lo menos esta semana, están con los discursos iniciales. Están bastante emotivos, muchos con como qué quieren un poco para esta nueva Constitución. Y ahí se empiezan a generar los comentarios, se empieza a generar el debate un poco de decir qué es lo que queremos para nuestro país. Entonces, creo que como ya la base, un poco de el reglamento se terminó, se publicó y el 18 de octubre se inicia este proceso, pero todavía queda mucho. Tami, yo sé que tú sabes cómo va a funcionar esto. No va a ser un poco más parecido al Congreso, sino van a funcionar por comisiones, que son comisiones con hartos constituyentes, que ya van a conversar respecto a lo que se va a redactar en esta Carta Magna. Sí, como decía Ariel, luego de ya estas intensas semanas de la conformación del reglamento de la convención, eso terminó el 7 de octubre. El 7 de octubre se votó el último artículo en donde dijeron el reglamento ya está listo. Luego de esto se generó una semana territorial, que es donde los constituyentes salieron a sus regiones, ¿cierto?, de sus distritos, a comentar a la gente cómo fue todo este proceso de la creación del reglamento que finalmente marcaba las reglas para que ellos pudieran comenzar a escribir. Y ya justamente, paradójicamente, algunas constituyentes que leí por ahí en las declaraciones de la prensa decían que los astros se unieron para que justo comenzara el 18 de octubre, que es como el proceso que vio nacer esta manifestación que vio nacer este proceso, partió allí la creación de la nueva Constitución. Y bueno, ¿cómo se va a elaborar? Tenemos que entender que la Constitución se comenzó elaborando en base a una hoja en blanco. No es que está la Constitución antigua, ¿cierto? Está que el artículo, ya este no, borrémoslo, tomemos lo bueno. No, sino que hoja en blanco. ¿Qué significa esto? Que parte desde cero esta escritura. ¿Y cómo va a funcionar? Esto se divide en 7 comisiones temáticas, en donde los constituyentes, cierto grupo de constituyentes, dividido claramente de forma equitativa entre los 155 que hay hoy día, van a estudiar, deliberar y aprobar las propuestas de normas constitucionales y disposiciones transitorias que serán sometidas para su discusión y aprobación por el Pleno. ¿Cómo se van a dividir estas comisiones? Tenemos la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Tenemos también la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad, Ciudadanía. Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento y Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, etc. La Comisión sobre Derechos Fundamentales también. Por otro lado tenemos la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, y por último, la número 7 sería la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. Dentro de estas comisiones claramente se van a discutir diferentes temas, algunos que se ven a simple vista, en donde se van a tocar temas que hoy día están en discusión y que probablemente para allá vaya la cosa con la redacción de la nueva Constitución, que es, por ejemplo, sobre la Comisión del Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, en donde ahí quizás se va a poder discutir qué pasa con el Congreso. A ver, tenemos un Congreso que tenemos Senado y diputados, quizás podríamos dejar una sola Cámara, y así las leyes se pueden tramitar de forma más rápida. ¿O cuánto va a ser el periodo de duración del próximo presidente? ¿Podría haber una reelección inmediata o no? Entonces, todas esas cosas se van a discutir ahí. Si no me equivoco, también tenemos la de los derechos fundamentales, que probablemente ahí, si Ariel, por ejemplo, puede confirmar, quizás va a ser aquí el tema de la salud. Vivienda. Ya, eso. Perfecto. Entra un porcentaje ahí. Y otro que siempre se genera discusión, que es como vivir en un ambiente libre de contaminación y todo eso que se relaciona en el medio ambiente, pero sí, el tema del sistema de educación, de salud, vivienda, el derecho al deporte, etcétera, 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 entra ahí. Claro, entonces, bueno, como les decía, a través de estas comisiones, como les decíamos, este es un ejemplo de que cada comisión va a tener su misión para redactar ya la nueva Carta Magna. Cabe decir, este es un anuncio o un comunicado para toda la gente que decía los constituyentes no están haciendo nada, están puro ahí haciendo tonteras. A ver,
durante todo este primer periodo se estaba discutiendo el reglamento. El reglamento, a diferencia de otros procesos constituyentes, en Chile fue el más rápido. En otros procesos constituyentes se demoraban un poco más de un año, y los constituyentes se propusieron la meta de terminarlo rápido. Hay que considerar que eran 155, eran muchas normativas. De hecho, un día o un récord de votaciones, que no recuerdo cuántas cientos eran de cosas que se tenían que votar en un día. Entonces, efectivamente, se hizo un trabajo, y ahora sí, con base, podemos criticar si los constituyentes están haciendo o no un buen trabajo, porque van a ya empezar a redactar de lleno el texto que va a ir, si todo sale bien y si se aprueba o no la nueva Carta Magna en el próximo plebiscito, ya que debería estar fines del 2022, por ahí, inicio del 2023, si no me equivoco en las fechas. Sí, porque supuestamente tienen que terminar el 4 de octubre, perdón, del 4 de julio. Del 2022 tenía que terminar. Tenemos que CNN comenta que el plebiscito de salida, una vez que la Convención Constitucional apruebe el texto de nueva Constitución, esta deberá dar cuenta al presidente de la República, y posteriormente, señala el artículo 142, el jefe o jefa de Estado deberá convocar dentro de los 3 días siguientes a dicha comunicación, mediante decreto supremo extenso, un plebiscito nacional constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta. Este proceso de votación será obligatorio para que tengan domicilio electoral en Chile. Añade la ley que no vaya a votar arriesga una multa de hasta 3 UTM, que son casi de 160.000 pesos. Además, el texto oficial menciona que este plebiscito deberá celebrarse 70 días después de la publicación en el diario oficial del decreto supremo, que hace referencia al inciso primero, si este fuese domingo o el domingo inmediatamente siguiente. Entonces, tenemos que, si es que se termina de redactar la Constitución, se presenta el documento, y como 3 días después tenemos algo así, desde julio, agosto, septiembre, a mediados de octubre o a fines de septiembre, octubre, septiembre, debería realizarse el plebiscito de salida de esta Constitución. ¿Y qué pasa si es que gana el rechazo en este apartado? Se mantiene la actual Constitución que tenemos ahora, que es la Constitución de 1980. Respecto a lo que cuentas, Ariel, vi una noticia que hablaba sobre que estaban pidiendo como, bueno, Manuel Wojdarski, uno de los convencionales, estaba pidiendo como que fueran 2 años de trabajo, que dieran un plazo de 2 años, pero Baza, el vicepresidente, dijo que como por ahora era como muy apresurado esta petición, porque por el momento, como bien la Tami decía, se habían hecho recién las normas, están viendo el tema de las comisiones, y respecto a lo de las comisiones, quería atribuir que entre esta semana, día martes y miércoles, se conformaron las 7 comisiones, que son la forma de Estado, derechos fundamentales, sistema de conocimiento, sistemas de justicia y sistema político, medio ambiente y modelo económico, y principios constitucionales. Y se eligieron a las coordinaciones de dichas comisiones, donde el Frente Amplio logró quedarse con 5 coordinaciones en total, el colectivo socialista con 2 y el pueblo mapuche con 2. Mientras tanto, la derecha decidió apoyar a convencionales más moderados, ya que al tener minoría no obtuvieron estos espacios. Estas son las convenciones. Hay que ser imparcial, pero creo que se genera igual un cierto, obviamente opinión mía totalmente, que bueno, un poco. Para mí me gusta que la derecha está ahí, sí, sin duda. La Constitución debe escribirla toda y toda, todo para todos y todas, pero siento que tiene que tener el peso que tiene que tener la derecha. Entonces, un poco los que han entrampado ha sido el plan Vamos por Chile, y ojalá que se termine desarrollando de la mejor forma posible esta nueva Constitución. Y lo que decía Wojdarski, esa fue como un punto de prensa que hizo más que una entrevista, que siento que es muy bueno, porque si bien dice que se pide 2 años, da un poco lo que dice la Tami, que como están tan apurados escribiéndola, tienen jornadas de 16, de 18 horas trabajando. Y eso es inhumano, es súper inhumano. Está bien, son políticos y todo, y que tienen que trabajar para el tema, pero a mí me piden trabajar 16, 18 horas, lo más posible es que si me gusta lo haga,
pero es inhumano igual. Es súper inhumano. Entonces, prefiero, si me dicen a mí, oye, tú como parlamentario, ¿le darías más tiempo? Sí, porque además hay que tomar en consideración algo, que esta nueva constitución y el plazo de un año se presentó en un contexto donde estaba todo apresurado. Fue el 15 de noviembre. Tuvimos una escalada de violencia igual heavy, tanto por parte de carabineros, por parte de manifestantes. Entonces tenemos que, si había una tensión en las calles bastante fuerte, incluso llegando al punto de que Sebastián Piñera planteó lanzar de nuevo el estado de emergencia, que si no hubiera sido por Blumel, esto sigue ocurriendo. Entonces, sacar un acuerdo así rápido el 15 de noviembre a las tantas de la noche, me acuerdo de haber sido a las 2, 3 de la mañana, se genera un poco de esto de decir, ya, vamos con esto y sacarlo lo antes posible, vamos. Pero ya teniendo todo lo más tranquilo, ya armado, viéndolo en una realidad, creo que se tienen que colocar los pies sobre la tierra y darle más tiempo. Siento que la convención ha hecho un trabajo excelente. No cualquiera hace lo que hizo la convención en 3 meses. En hacer un reglamento así bacán. Porque está bueno el reglamento. Entonces siento que mis felicitaciones primero a la convención y ojalá sigan haciendo tal cual el trabajo como lo vienen haciendo hace un tiempo. Pero sí el Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen que ponerse las pilas y darle más tiempo. Siento que 2 años es un buen plazo. Está bien. Siento que más de eso, como vienen trabajando, puede que se termine complicando. Pero siento que un año apresura mucho las cosas y no estoy muy, muy de acuerdo con eso. Chicas, ¿algo más que agregar? Sobre todo, por ejemplo, el tema del tiempo. No sé si les gustaría comentar algo más o pasamos con el último tema de la jornada del día de hoy. Me gustaría, como para cerrar el tema, ver como esta apertura de la discusión de la nueva Constitución con Elisa Loncón, que abrió este discurso, ¿cierto? Parte de esta parte que decías tú, Ariel, de que cada uno dijera su esperanza, sus emociones y todo con este proceso constituyente. Y ella dijo para abrir esta sesión que con la misma fuerza y convicción con que llegamos el 4 de julio, que fue el día en que se abrió la Convención Constitucional, hoy nos preparamos para comenzar a escribir los contenidos de la primera Constitución plurinacional de Chile. Dijo también en Twitter ella y por otro lado el vicepresidente Jaime Baza, que los dos han estado al frente y han tenido que recibir ahí todas las críticas, señaló que hoy empieza un proceso político, social y cultural que demuestra que otros mundos son posibles, mundos donde en los espacios de diálogo estén presentes todas las voces. Además, se mostró orgulloso de lo que hemos logrado en estos 3 primeros meses. Comenzamos este debate constituyente guiados por principios que nos permitirán proponer una nueva constitución que eleve los estándares y profundice radicalmente nuestra democracia. Esas fueron las dos miradas, ¿cierto?, de, podríamos decir, las dos autoridades que están ahí por lo menos liderando y organizando todo este proceso constituyente, que han sido bien destacadas también por su labor. Cabe destacar que Elisa Loncón fue destacada incluso por la revista Times como una mujer influyente, así que tenemos un gran trabajo, creo yo, a nuestras espaldas como país, como Chile, de que esto resulte bien, porque el mundo nos está observando. Es la convención, la primera convención en el mundo, como lo decía al inicio, paritaria, con escaños reservados, así que esperemos que todo vaya bien ahora que ya partió el texto como tal. Sí, por lo menos algo de estar orgullosos como Chile, porque antes estábamos en las portadas porque el presidente estaba metido en una venta extraña con la minera Dominga. Si quieres saber más, puedes escuchar el capítulo hace 2 semanas de Actualizando el Medio, que ahí estábamos en esfera, ahí en la palestra pública del mundo, ahora por la redacción de la nueva Constitución, y ojalá se mantenga así. Bueno, chicas, vamos a pasar al último tema de la jornada del día de hoy, que es la publicación de la encuesta CADEM. Tenemos que la encuesta CADEM mostró los resultados el resultado de la elección presidencial. Partiendo primero ya se genera cierta sospecha, que también habla sobre la aprobación y desaprobación del presidente. Y la aprobación del presidente está en un 16%, bajo, pero es la encuesta que viene un par de semanas después de los Pandora Papers. Está también enmarcado en el inicio de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Así que hay red flag, como está de moda en redes sociales. Segunda red flag. Tenemos que se mostraron los lugares respecto a las intenciones de voto de los candidatos presidenciales.
Que aquí está la segunda, que es que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, está liderando las preferencias con un 21%. Está con un empate técnico con el candidato de la Prodignidad, Gabriel Boric, que tiene un 20%, seguido por Jana Proboste con un 12%, después Sebastián Sichel con un 7%, después tenemos a Franco Parisi con un 6%, Marco Enrique Subinaves con 4% y Eduardo Artés con 3%. Tenemos que por ahora todavía está muy, muy suelto respecto al tema de la gente que no va a votar o no tiene decidido su candidato. La misma encuesta CADEM presenta de que la mayoría de la gente cree que Gabriel Boric va a ser el próximo presidente de Chile, más allá de por quién va a votar. Así que ahí se contrastan un poco las dos miradas. Esta encuesta CADEM generó muchas polémicas porque tenemos que se publicó, y lo hace siempre, la cantidad de gente que responde esta encuesta. Tenemos que el inicio de la encuesta CADEM dice: tasa de logro. Para lograr los 706 casos efectivos se realizaron un total de 4.156 llamados, lo que representa una tasa de éxito del 17%. Es decir, primero, se iba a hacer una encuesta con 4.000 personas, que ya es poco. Siempre se busca que sea la mayor cantidad posible y la más representativa. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, tenemos que ya con 4.000 personas es poco. Y además que te respondan solamente el 17% de esas 4.000, ya es más sospechoso todavía. Así que, en conclusiones, por lo menos de mi lado. Por un lado, tenemos que José Antonio Kast está posicionado ahí porque Sichel también ha ido bajando. Tenemos que esta también es la encuesta donde Sebastián Sichel ya se ve perjudicado, lo conversamos un poco la semana pasada, que está auspiciado por el gas, salió este fenómeno de las boletas falsas, entre otros temas más que hacen que de la candidatura de Sichel baje. Además, es la encuesta post debate presidencial, donde se vio mucho mejor a José Antonio Kast, por lo menos en el programa con la Maya concluimos que no tanto, para poder mantenerse en un primer lugar, pero se mantienen ahí los dos mejores candidatos que han hecho la pega. Entonces, un poco van a entender este fenómeno, creo que ahí están las cifras, así que chicas, un poco también, este tema no da para mucho, pero como ustedes ven la carrera presidencial, un poco, siempre las encuestas son una foto un poco del momento que explica cada posición. ¿Creen que esto refleja la realidad de la elección presidencial? Ustedes dicen que José Antonio Kast es bastante probable que salga presidente de la realidad. No sé si bastante, pero ahí les planteo la temática. Que lo que presenta CADEM, que es la primera encuesta donde José Antonio Kast aparece en el primer lugar. Amaya, voy contigo primero. Ya, a ver, primero creo que es bastante destacable, no, es importante destacar la importancia que tiene como transparentar las cifras finalmente por parte de esta encuesta, que ha sido bastante polémica. Pues si nos remontamos a las presidenciales anteriores, también la encuesta CADEM, si no me equivoco, la encuesta CEP también, creo, se habían visto como bastante perjudicadas por el tema de haber realzado a Piñera, a Sebastián Piñera, por sobre Beatriz Sánchez, si no me equivoco. Y bueno, sí, o sea, vaya, finalmente siento que es importante como, a ver, las encuestas nos sirven para como visualizar la panorámica que se viene para las candidaturas presidenciales. Entonces, es importante tener como una encuesta en la que uno pueda confiar y que sea representativa. O sea, por favor, son 4.000, ¿cuántas? 4.156 personas que fueron llamadas, de las cuales 706 contestaron. Entonces, como que representatividad cero. Yo creo que siendo CADEM ni siquiera lo sacaría. No, o sea, ¿cuál es el sentido de esto? Finalmente no nos sirve de nada. Les creo que hagan una encuesta mucho más grande y mucho más amplia y salga casi en preferencia. Eso sí es útil, pero esto no, no es un dato duro, no,
no sirve para las presidenciales, no sirve para atisbar datos, entonces, ¿con qué sentido finalmente? De verdad me llama la atención, ¿con qué sentido? Eso por un lado, y ya no recuerdo, Ariel, tu pregunta siguiente. Que era como, ¿cómo se iban a posicionar los candidatos presidenciales? Que era como si reflejaba un poco que era así la carrera presidencial. No, yo creo que no. O sea, bueno, como dije antes, las encuestas igual nos han hecho como jugarretas muy locas y nunca aciertan. Siempre es como, no sé, el resultado es sorprendente. Entonces no, no me quiero sorprender esta vez. Porque yo realmente espero, a pesar de que no es el candidato predilecto, lo voy a transparentar, no es mi candidato, pero voy a votar por Boric. Entonces, realmente espero que esta vez las encuestas no me sorprenda y salga al revés, como ahora lo puso la Academ en escena, que es acá, en el primer lugar. Así que, no, yo espero realmente, yo creo que esos dos van a ser los candidatos definitivamente que se van a ir a primera, o sea, a segunda vuelta. Eh, recuerdo el programa anterior donde el Ariel me decía que él creía que era Yasna Proboste con Boric. No sé si has cambiado de opinión, Ariel. Lo mantengo. Y lo vamos a mantener hasta el final. Da lo mismo que ya la Proboste salga con, no sé, con otro caso de corrupción, pero no, yo voy a mantener hasta el final que la segunda vuelta va a ser Yasna Proboste con Boric. Podríamos hacer una apuesta. Sí, yo creo que vamos a terminar apostando. Sí. Lo escucharon aquí primero. Bueno, finalmente eso, yo creo que no representa como los resultados de las presidenciales, pero sí puede ser como, tampoco es algo que, no sé, pongamos a Eduardo Artés con Ominami, no, ahí sí que no tendría sentido, no sé dónde sacaron esos datos, y esa es mi opinión. ¿Tami? Sí, bueno, respecto primero a la Academ, concuerdo totalmente con lo de con la Maya, muy buen dato este tema de que, a ver, ¿dónde está la ética? Podríamos decir la ética. No son periodistas ellos los que hacen la encuesta, ¿no? Pero debería haber un poquito de ética también en este trabajo. Sí, no. Por lo que sé, CADEM tiene un montón de sociólogos, tiene periodistas, tiene psicólogos, creo que también trabajan en CADEM, pero es una gama alta de profesionales, ingenieros comerciales, por supuesto, una gama alta de logística ante esta situación. Y después, sigue tú y después voy a agregar otro punto respecto a esto. Ujú. Claro, entonces ahí está el tema de la ética, de que efectivamente estas situaciones sean representativas. Hay métodos, ¿cierto? Hay formas en que las encuestas se deben guiar para que efectivamente esta sea una muestra representativa. Por otro lado, quería mencionar otra noticia que salió que fue rescatada por The Clinic, que fue que un ex supervisor de la Academ, justamente la encuesta de la que estamos hablando, acusó irregularidades en el proceso, diciendo que él descubrió a encuestadores que se juntaban a contestar encuestas cruzadas. Todo esto ustedes lo pueden ver detalladamente en el medio The Clinic por si quieren saber más sobre esto, pero efectivamente deben existir ciertas irregularidades. También sucedió en la elección pasada, por ejemplo, de repente pasa mucho que las personas toman su voto. Por ejemplo, a una persona le puede gustar el programa de gobierno de Marco Enrique Ominami, pero sabe que si vota por él, dice, voto perdido. ¿Por qué? Porque ¿quién está liderando? Mejor me voy por Boric a la segura o me voy por Sichel a la segura. Entonces la gente siempre toma igual un marco de referencia en las encuestas para ejercer su voto de cierta forma, y eso pasó mucho, encuentro yo, en la elección presidencial pasada, donde los tres nombres que más sonaban eran Piñera, Guiller o Beatriz Sánchez. Y la gente que le gustaba a Beatriz Sánchez la dejaba de lado porque decía es un voto perdido, porque la pelea va a estar entre Guiller y Piñera. Y resultó ser que Beatriz Sánchez estuvo a un 2% de pasar a segunda vuelta con Piñera, cuando las encuestas ni se asomaban a esta capacidad de adherencia que tenía esta candidata del Frente Amplio. Entonces ahí está también el poder que tienen las encuestas y que bueno, me alegro que durante el último tiempo haya salido a la luz pública que no todo es perfecto, ¿cierto? Que no debemos solamente basarnos en las encuestas y que tenemos que también considerar el método que hay detrás para que, o sea, no ponernos ojos ciegos y decir sí, en esto me baso y sí, va a ganar este candidato. También tiene que haber ahí un raciocinio y una reflexión respecto a esto. Sí, por supuesto, que siento que donde además CADEM hace su trabajo, de ahí a que lo haga bien o no,
allá de ello. Pero donde voy a criticar y voy a seguir criticando es a los medios de comunicación. No puedes publicar una encuesta con 700 personas y tomarla así como credibilidad. Y a nosotros, siempre, ustedes lo han sabido, intentamos hacer el trabajo más profesional posible, pero nosotros no somos profesionales, solo no tenemos cartón, porque somos estudiantes. Y a mí me han bajado varias veces por citar a KM. Me han bajado caleta de veces, porque no encontráis otro estudio que te justifique cierta cosa, y lo he puesto así como de, dice exactamente lo que estoy buscando, y dijo, ya, filo, KM. Y como, o no me han bajado, o me dicen así como de, hey, no me intentes colar KM, porque ya sabemos sus métodos, así que, ojo ahí. Como me han destacado. Y los medios de comunicación lo siguen haciendo. Con este mismo fin, es decir, como, José Antonio Kast lidera por primera vez una encuesta presidencial y empieza a generarse eso. Entonces, aquí, siento que, como dice la Maya, ¿por qué? Quiera que no. Pero obviamente, por lo menos los medios de comunicación, yo siento que lo hacen así. Que es generar esto de las visitas diciendo, oye, José Antonio Kast, el candidato de extrema derecha, está liderando una encuesta. Es decir, va en serio. Entonces, para mí puede ser positivo. Decir, como mucha gente, está liderando Kast, vamos a votar por Boric. Puede ser. O como se genera otro periodo inverso que dice, oye, mucha gente que le tiene miedo a Kast, pero no quiere votar por Boric. Y ahí es donde entra mi teoría, que van a votar por Proboste. Porque siento que Proboste refleja este centro, súper centro, que es la democracia cristiana, que no, por ejemplo, de una extrema derecha, que yo lo reflejo con mi abuelo. Mis abuelos no van a votar por Kast. Ellos tienen muchos reparos con ese sector, entonces, ¿por qué y a Boric lo encuentran sin experiencia? Entonces, ¿por qué van a votar? Por Proboste. Entonces siento que el espectro de Kast es pequeño porque sabemos cómo es José Antonio Kast. Moralmente muy retrógrado. Sus declaraciones, a pesar de ser muy seguro en los debates y todo, que hace que dice las cosas que la gente quiere escuchar, se generan este otro espacio. Sí, por ejemplo, si París hubiera estado en Chile, tanto que lo queremos, yo siento que París se hubiera potenciado de las caídas de Sichel. Porque es este espacio intermedio entre Proboste y Kast que buscaba a alguien en Sichel. Y si no está Sichel, está París. Entonces siento que ahí es donde está mi teoría y siento que las encuestas hacen que esto se potencie y se termine frenando. Así que nosotros como medio normalmente no citamos mucho las encuestas. Pero CADEM siempre lo hacemos con mirada crítica. Así que siempre transparentarlo. Por ejemplo, ahora hicimos un espacio dedicado al programa a hacer la pedazo, a decir que no vale mucho. Así que siempre destacarlo. Pero bueno, chicas, estamos llegando al final del programa. ¿Tienen algo más que agregar respecto a cualquiera de los temas que hemos conversado el día de hoy? ¿No? Perfecto. Bueno, muchas gracias a la audiencia por quedarse este programa. Muchas gracias también a la gente que nos ha acompañado estos 2 años de Actualizando el Medio. Recuerden seguirnos en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. Y también otro anuncio que se generó durante esta semana es que Spotify activó la opción de recibir notificaciones cuando tu podcast favorito sube capítulo. Entonces, si tú nos escuchas por Spotify, agradeceríamos mucho que coloques el activar notificaciones, que es como la campanita en YouTube, que les va a avisar cada vez que subimos Actualizando el Medio. Lo mismo a la gente de YouTube. Si, por ejemplo, tienen comentarios, opiniones de todo lo que está sucediendo, pueden dejarlos aquí abajo en los comentarios, pueden suscribirse y pueden compartirlo con sus amigos, amigas, familiares, tíos, tías, las personas que se quieran informar de forma correcta. Por lo menos nosotros lo encontramos así. Si a usted le gusta cómo informamos, le agradeceríamos si es que nos comparte para seguir creciendo como medio. Y por último, recuerden que nos pueden donar. Aquí abajito, aquí abajito en YouTube y también en Twitch están todos nuestros links. Apretan los paneles y los va a llevar a Instagram, los va a llevar a YouTube, los va a llevar a todas las partes que ustedes quieran. Chicas, muchas gracias por haberme acompañado en este programa y nos escuchamos en una próxima ocasión de Actualizando el Medio de Radio F5. Hasta luego.